Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Eden Álvarez y hoy vamos a hablar del libro de Úrsula K. Le Guin, Los que se van de Homelas. Es una novela interesante que me hizo reflexionar mucho en este principio del año 2025. Sin más, vamos a por lo que vinieron. El cuento, Los que se alejan de Homelas, la trama es a la vez simple y profundamente perturbadora. Homelas es una ciudad perfecta, una utopía tan maravillosa que parece sacada de un sueño. Todos son felices, todo funciona, no hay sufrimiento, al menos no en la superficie, porque escondido en un sótano oscuro hay un niño que vive en absoluta miseria, sin amor, sin cuidados, sin esperanza, y aquí viene el gran impacto. La felicidad de Homelas depende completamente del sufrimiento de ese niño. Lewin no nos ahorra el impacto de esta realidad y plantea la gran pregunta: ¿qué harías tú? ¿Aceptarías esa felicidad construida sobre el dolor de otro ser humano? ¿O abandonarías Homelas dejando atrás esa imperfección manchada? Es un golpe al estómago, realmente. Una invitación para ver al abismo de nuestra moralidad. Este cuento no trata solo de Homelas, sino trata de nosotros. Habla de cómo lidiamos con los ideales utópicos, de a quién decidimos quién puede sufrir en nombre de un bien mayor y de cómo muchas veces usamos otras personas como chivos expiatorios para nuestros propios errores y miedos. Lo más intrigante es que hay montones de análisis sobre esta historia esparcidos por ahí, pero en lugar de repetir lo que todos ya han dicho, quiero llevar esto a una conversación menos platicada, por así decirlo. Otro tipo de ángulo, aunque tengamos que dejar de lado uno de los debates más obvios, de que si permitiríamos sufrir al niño o no. Vamos a dar un paso atrás. En este cuento, la ciudad utópica de Homelas depende de una cruel condición para existir: el sufrimiento de un niño. Muchos interpretan la historia como una metáfora de dilemas morales, pero va más allá de eso. Nos confronta con la idea de que una utopía absoluta exige el abandono del conflicto, de las elecciones e incluso de la ética. Al cuestionar si es justo sacrificar al niño, nos vemos obligados a enfrentar una cuestión existencial aún mayor. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para librarnos de la angustia de las decisiones diarias? La verdad es que, en el mundo real, nuestras elecciones nunca son simples. El sufrimiento, los dilemas, las consecuencias impredecibles forman parte del paquete de la vida. Tal vez por eso la utopía sigue fascinándonos: un cielo. Promete algo que en el fondo sabemos que es imposible: un alivio permanente de las luchas que definen la existencia humana. Imagina un lugar perfecto, una utopía donde todo parece funcionar a la perfección. Ese lugar es Homelas, pero para mantener la perfección de ese mundo existe un precio terrible: el sufrimiento de un único niño. Sí, solo uno. Y ahí es donde todo se complica. Los habitantes de Homelas viven cómodos sabiendo que sus decisiones no afectarán la estructura dorada de este paraíso. Sin embargo, esa seguridad viene con un dilema gigantesco: ¿el niño debe seguir encerrado en esa habitación o no? Esta no es solo una otra elección ética, es la elección ética. Lo que está en juego no es solo el destino del niño, sino la esencia misma de la utopía. Dejar al niño ahí garantiza estabilidad y confort, pero a costa de ignorar la propia humanidad. Sacarlo implica renunciar a la felicidad, la tranquilidad, para enfrentarse al caos del cambio y las responsabilidades que conlleva las decisiones auténticas. Podríamos acusar a los habitantes de Homelas de huir de la libertad, negando su capacidad de elección para evitar el peso del ser humano. Esto es lo que nosotros podríamos decir mala fe. Este dilema de Homelas no es solo una historia inventada. Dialoga directamente con cuestiones filosóficas profundas, como las planteadas por Dostoyevsky. Para él, la búsqueda de una utopía perfecta, especialmente sin una base espiritual, es peligrosamente ilusoria. Al fin y al cabo, si crees que tu sociedad será tan perfecta que ningún error o mal será posible, ¿qué te impide justificar cualquier cosa? Incluso un sacrificio humano para lograrlo, ¿verdad? Y si en el fondo esa promesa de perfección no es más que una excusa para ignorar cuestiones éticas más complejas. Este cuento va más allá de plantearnos un dilema. Nos muestra elecciones morales, que las elecciones morales no simplemente tienen una elección fácil. A veces no hay un correcto o incorrecto claro. Y eso es parte de lo que nos hace humanos. Ahora pensemos: si realmente existiera una respuesta correcta para cada dilema ético, muchos creen que si discutimos lo suficiente podemos llegar a un consenso lógico.
Este es el tipo de debate que surge al hablar de Homelas. ¿Puede el sufrimiento de un niño ser un mal necesario para un bien mayor? Las discusiones son intensas, con argumentos poderosos en ambos lados. Pero para muchos filósofos, este tipo de arbitraje moral ignora una realidad incómoda. No todas las decisiones tienen solución. Este libro nos recuerda que la ética no es un cálculo exacto, es un reflejo de quiénes somos, de lo que valoramos y de las elecciones que nos definen. A veces el simple hecho de tener que elegir ya es el mayor dilema de todos. Este cuento provoca una reflexión complicada. No estamos discutiendo verdades universales, estamos lidiando con instintos y sentimientos. En el caso de Homelas, no es si el sufrimiento del niño es justo, sino si podemos soportar emocionalmente la idea. Al final el dilema se reduce a aquellos que eligen abandonar la ciudad. Son personas que, incapaces de aceptar una felicidad construida sobre el dolor de otro, deciden partir, deciden irse, los que se van de Homelas. El enfoque del cuento no está en la liberación del niño, sino en la decisión de quedarse en la ciudad o irse. Aquí, el libro toma un rumbo fascinante. Aquellas personas que dejan Homelas no son grandes héroes, no salvan al niño, como quien rescataría a Jesús de la cruz. Se asemeja más a Poncio Pilato, quien se lava las manos y se retira. Incluso aquellos que se oponen caen con la angustia del dilema moral, enfrentando diariamente la elección de quedarse o partir. Y los que se van, tal vez sean los personajes más cercanos a una virtud en el cuento, al negarse a cerrar los ojos ante la injusticia. Pero al mismo tiempo huyen de la decisión más difícil, liberar al niño, y seamos honestos, ¿en su lugar actuaríamos de manera diferente? Vamos a explorar la idea fascinante que conecta historia, filosofía y moralidad. Imagina que estás en Homelas, una ciudad utópica donde la felicidad de todos depende del sufrimiento de un solo niño. No es solo una cuestión de mayor bien posible, es algo sancionado por casi todos los habitantes de la ciudad. Para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos sumergirnos en la historia de los valores y descubrir quién asumió el papel de árbitro moral desde que Dios fue, digamos, destronado. A finales del siglo XVIII, Europa estaba en efervescencia. La pregunta que dominaba el pensamiento de la época era: ¿cómo justificar la autoridad política y, por consiguiente, la moralidad? Durante siglos, las monarquías gobernaron bajo lo que llamaban el derecho divino de los reyes. En resumen, la idea era que los reyes y reinas gobernaran porque así lo quería Dios. Carlos I, por ejemplo, creía que la guerra civil inglesa no era solo una revuelta contra él, sino un desafío directo en contra de Dios, en contra de la divinidad. Entonces llegaron las revoluciones estadounidenses y francesas que voltearon el modelo de cabeza. No solo la nobleza perdió su poder político, sino que también dejó de ser la gran legisladora de valores en el mundo. Especialmente en Francia, el compre contra la autoridad divina fue brutal. Los revolucionarios rechazaron tanto a la iglesia y más que nada que Dios debía ser la fuente de las decisiones. Si Dios ya no dictaba las reglas, ¿quién lo hacía? ¿Quién o qué podría justificar la autoridad moral de un nuevo gobierno? Aquí entra otro pensamiento, la idea revolucionaria del contrato social. Para él, la legitimidad de un gobierno no provenía de un derecho divino, sino del consentimiento colectivo del pueblo, argumentando que el poder del gobierno justo debía provenir de la voluntad general, algo que parecía perfecto para las nuevas democracias y repúblicas emergentes. Este cambio fue monumental, pero también trajo sus propios dilemas. Al convertir al pueblo en el árbitro final, perdemos en parte la capacidad de condenar lo que las democracias o repúblicas hacen a sus propios ciudadanos. Al fin y al cabo, si la mayoría está de acuerdo con algo, ¿eso automáticamente lo hace legítimo? Esta filosofía abrió la puerta a abusos, así como reinados del terror, como varios líderes alrededor del mundo. Ha sucedido en el pasado, ha sucedido en el presente y probablemente va a suceder en el futuro. En Homelas, el niño sufriente no está encarcelado solo por un cálculo utilitarista frío. Es la soberanía del pueblo de Homelas, su elección colectiva, lo que hace que la situación sea moralmente aceptable. Liberar a ese niño sería más que correr una injusticia. Sería desafiar la voluntad soberana de toda una sociedad. ¿Existe algo superior a la autoridad moral de un pueblo democrático? Y si existe, ¿cómo se puede demostrar? Si tú estuvieras en Homelas, ¿cómo lidiarías con esta tensión?
Al final no estamos hablando solo de filosofía, sino del precio que estamos dispuestos a pagar para sostener lo que llamamos justicia. Sin rodeos, vayamos al grano. ¿Qué sucede cuando decidimos ignorar cualquier noción de algo mayor que nosotros mismos para guiarnos a nuestros principios? La idea de Dostoyevsky era increíble y aterradora. Sin una referencia superior, Dios o cualquier entidad que estableciera límites claros, podríamos justificar lo injustificable. Es como abrir una puerta abierta de par en par daría paso a todos los horrores que todo el siglo XX ilustró. ¿Quién decide qué es correcto o incorrecto? Si solo son los gobiernos o nosotros mismos, ¿no sería fácil manipular esos límites según nuestras voluntades e intereses? Dar, robar, destruir naciones, cambiar nombres de gobiernos. No sé. Entonces, la cuestión está en liberar o no al niño. No importa si la decisión es aceptable o no, o cuántas autoridades den su bendición o no. En el fondo sabemos que hay algo profundamente incorrecto en esa situación. Pero la pregunta es: ¿en qué basamos ese juicio? ¿Estamos simplemente creando nuestros propios valores como está sugerido? Estas preguntas son incómodas, pero fundamentales. Aquí es donde el dilema de Omelas se diferencia de cuestiones como el famoso problema del tranvía. No se trata de solo qué hacer, sino de comprender qué da sentido a la idea de hacer lo correcto. Para quienes eligen abandonar la ciudad, esto puede ser como una huida, pero también sea un acto de humildad, una forma de reconocer las limitaciones de su propia visión del mundo. Al final, ¿quiénes somos para decir que sabemos más que todos los demás sobre lo que es moralmente correcto? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo ignorar el llamado de algo que sentimos como profundamente injusto o incorrecto? Adentrémonos a alguno de los elementos más intrigantes de la historia, el concepto del chivo expiatorio. Esta figura es antigua, casi mítica. Lo que hace Omelas tan perturbador es que los ciudadanos no se engañan sobre la inocencia del niño, saben que están cometiendo una crueldad. A diferencia, por ejemplo, de los juicios de brujas en Europa, donde las víctimas eran demonizadas como hechiceras para justificar los altos actos de violencia en Omelas, no hay tal racionalización. Es solo un niño indefenso que está aceptando su realidad porque todo el mundo quiere que el niño esté ahí para que ellos sean felices. Ahora, yo quiero concluir con esto, que tal vez pueda ser como que algo que no puedan ustedes encontrar en el libro, pero en su moralidad personal, cada uno piensa y visualiza las cosas de diferentes maneras, ¿verdad? Hemos crecido aconsejados por nuestros padres, maestros, tutores, amigos, influencias políticas y biases que tenemos alrededor de nosotros mismos. Entonces, no quiero arruinarte la historia, no quiero decirte toda la historia, pero quiero animarte a que la leas y que compartas aquí en el comentario qué te pareció. ¿Qué te pareció cuando la termines de leer? ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué es lo que tú harías si estuvieras en esa ciudad? Y déjame saberlo en los comentarios. Hasta luego.